Bienvenidos a todas y todos a esta primera Feria Internacional del Libro de Huánuco. Estamos hoy en el cuarto día, muy atentos. Acabamos de escuchar un seminario respecto de los proyectos, las editoriales, cómo va, algunas recomendaciones para este tiempo de pandemia, rentable o no. Usted lo puede revisar en la página, todos los videos están compartidos ahí. Y ahora nos toca participar o disfrutar de este conversatorio sobre el Comecuentos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Comecuentos? El Comecuentos es un microtaller de escritura creativa que pues ya retomó sus actividades, ¿no? Que menciona, abarca temas culturales, por ahí, ¿no? Con una perspectiva bastante renovada. Quien está a cargo de esto, pues, es Sarko Medina. El año pasado, en el inicio de la pandemia, obligó a todos, pues, ¿no? A quedarnos en casa durante varios meses, y es por eso que este escritor, este genial escritor arequipeño, empezó a leer un cuento al día durante algunas semanas con el fin de motivar la lectura en los hogares. Luego, en unión con Entre Líneas Cultura, el programa tomó forma como un microtaller de escritura con recomendación literaria incluida. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este conversatorio, y para eso nos acompaña nuestro amigo Frank Mamani, que también nos está acompañando en esta tarde. Para los que quieran conocer un poco más a Frank, él es docente, periodista y editor, es director del sello editorial Ediciones Cóndor Pasa, ha sido director adjunto de la Gaceta Estudiantil de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, que es su alma mater, fue director de la revista literaria Iluminaciones y la revista de literatura peruana El Cóndor Pasa. Sus creaciones literarias han sido publicadas en medios especializados de difusión nacional e internacional. Muy bien, también se hace mención, ¿no? de su antología de poesía, Joven en Huánuco, publicada en el 2014, antología de relatos breves, Toque Corto, ha elaborado la antología Huánuco, selección poética también, antología de cuentos infantiles y La Jugada Perfecta, es otra obra, es autor de los libros Las Gemas del Olimpo y el poemario Simi Capchi. Con este último libro se hizo acreedor de la mención especial al Premio Nacional de Literatura. Muy bien, y también nos acompaña en esta tarde, por supuesto, el que está a cargo de este proyecto Comecuentos, que es Sarko Medina. Él es escritor arequipeño, periodista y articulista, profesor de taller de cuento y microcuento y redacción literaria de la UCSP, autor de los libros Palo con clavo y santo remedio, La venganza de los apus y El equeco y los deseos imposibles. El formato digital, 33 microrelatos de verdades en pareja, insólita realidad, impactante fascinación y palomas. Cuentos suyos aparecen semanalmente en Semanario La Central y Entérate, además de ser antologado regularmente en revistas y libros. Muy bien, nosotros teniendo todo este vasto conocimiento y habiendo escuchado un poquito más de quienes van a desarrollar este conversatorio, yo los dejo con Frank Mamani. Frank Mamani, buenas tardes. Claro. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Sarko. Agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro Huánuco 2021, a Sarko por su presencia esta tarde. Y bien, vamos a conversar de unos proyectos más interesantes que han surgido en plena pandemia, ¿no? Como es el Comecuentos, ¿no? Uno de los
talleres más interesantes que he podido ver el año pasado en la red. Y estamos acá con su máximo representante, con su creador, con Sarco Medina. Sarco, ¿qué tal? Bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Huánuco. Coméntanos algo de tu periplo vital, ¿no? ¿Quién es Sarco Medina? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Muy contento, también algo emocionado, porque yo siempre pienso de que estar en una feria internacional del libro es un honor. Muchas veces uno considera de que, digamos, el trabajo del escritor debe ser divertido porque va de presentación en presentación, pero muchas veces no sabe que a veces uno accede a estos momentos, pero con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy en día de estas ferias son un desgaste de recursos, de gente que le pone el alma, que no deja morir el arte, ¿no? Entonces, por eso yo estoy muy contento, también muy emocionado de estar en esta primera, porque es como que sentar las bases de lo que viene en el futuro, ¿no? Eh, ¿Por qué me emociona tanto eso? Porque desde pequeño siempre he querido eh, estar en el mundo de la literatura. Pero increíblemente, a pesar de escribir desde pequeño, el camino me fue llevando por otros lados, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial en un primer instante, ¿no? Saliendo del colegio, bueno, uno ya sabe, ¿no? Tiene que escoger una carrera. Y bueno, a veces uno opta por una carrera que de repente te dé cierta estabilidad. Eso es normal, ¿no? Ustedes lo conocen en nuestro país. No sé, tenemos muchos abuelitos que de repente cuando le preguntas al abuelito, ¿qué crees que debe estudiar? No, tú tienes que estudiar medicina, ingeniería o abogacía, ¿no? Las tres no existen. Y a veces no es malo, sino de que es su forma de pensar, ¿no? Te quieren dar una seguridad económica. Pero muchas veces sabemos que por ahí no van los tiros, ¿no? Estudié ingeniería industrial, definitivamente no era lo mío, entonces decidí de repente continuar con ese sueño de que quería escribir, ¿no? Increíblemente no postulé para literatura, de las pocas escuelas de literatura que tenemos en el Perú está en Arequipa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo quería seguir el camino que de repente Truman Capote, García Márquez, el mismo Mario Vargas Llosa habían seguido, ¿no? Que es el periodismo. El periodismo te da muchas historias, yo había crecido leyendo muchas de sus biografías, e intuía de que un buen camino para llenarse de historias era el periodismo. Postulo a periodismo e increíblemente me gana también la carrera. Entonces, desarrollé un gusto muy grande por el periodismo, me desarrollé en muchos medios, saliendo también de la universidad, inclusive estando en la universidad se me dio la oportunidad de estar en RPP, en varios medios, Arequipa al Día, que ya desapareció, noticias. Entonces, pero llega un momento en que uno dice, bueno, pero tú tuviste un sueño, ¿qué pasó con eso, no? Eh, a buena hora tuve grandes amigos de que me seguían incentivando a la escritura, ¿no? Entonces sucedió de que viajé, me fui un tiempo por el país, regreso, me caso, y como ustedes saben, cuando uno se casa adquiere nuevas responsabilidades. Así es de que el 2008, así ya la situación estaba muy fuerte porque si no hacía algo con todo lo que tenía escrito, pues iba a reventar. Literalmente, bueno, pues también porque estaba un poco más gordito, pero iba a reventar. Así es de que dije, bueno, en papel de repente es un poco complicado. Ya saben cómo es la situación, ¿no? Franz, tú mismo lo sabes, ¿no? Es bien difícil sacar adelante proyectos editoriales. Entonces dije, en ese tiempo estaba la idea de que la virtualidad iba a matar al papel. Entonces dije, bueno, ya que estamos en eso, vámonos por lo digital. Y así es de que me metí a divulgar por internet algunos libros que empecé a sacar, ¿no? Saqué primero un pequeño libro de relatos de amor en pareja, justamente se llama así, 33 microcuentos de relatos en pareja por internet. Saqué otro más, y así hasta que, bueno, pasado el tiempo también ya pesa un poco el tema de publicar, ¿no? Así es que en el 2014, por fin, ¿no? Por fin ya saco el primer libro que se llama Palo con clavo y santo remedio, y creo que desde ahí en adelante es donde ya empiezo a vivir a pleno este mundo de la literatura, ¿no? Y de la escritura. Y bueno, y muchas satisfacciones, muy contento de verdad, porque siento de que hay una nueva generación que le da mucho impulso a la literatura y de lo cual, pues de alguna manera nosotros que venimos de atrás estamos disfrutando, ¿no?
porque es todo un boom realmente que está generándose en el país y que esperemos que dure un buen tiempo más, ¿no? Sarco, interesante periplo vital, ¿no? Hace poco conversaba con Javier Arévalo, y quien también pues estudió periodismo, y me manifestaba lo siguiente, ¿no? Que su pasión era la escritura y en cierta manera el periodismo le ayudaba a eso, ¿no? Recordemos que García Márquez también, pues, ¿no? Manejaba lo que es el periodismo al par con la literatura y eso le permitía mantener la mano caliente. Coméntanos, ¿cómo encuentras tu vocación literaria? ¿No? ¿Hay un momento preciso en el que te das cuenta de que querías ser escritor o fue un proceso lento todavía? Mira, yo creo que lo primero que yo desarrollé fue el gusto por por la lectura, en realidad. Tuve la suerte de que uno de mis tíos, bueno, en realidad el hermano de mi mamá directo, mi tío Max, me enseñó o me inculcó a leer a partir de los 5, 6 años. Yo ya leía de corrido a los 6 años. Él tenía una vasta biblioteca de los libros que había logrado conseguir. Bueno, venimos de una familia humilde de Cotahuasi, no sé si habrán escuchado del Valle de Cotahuasi, ¿no? De ahí venía mi familia y mi tío de libros que compraba de segunda mano, o esfuerzo de mi abuela. Teníamos una pequeña biblioteca, pero que era, para mí era inmensa, ¿no? Un montón de libros, la mayoría eran revistas de geología, que mi tío estudiaba geología, pero él me inculcó ese gusto por la lectura. Entonces yo devoraba todo lo que caía en mis manos, ¿no? Aparte porque era hijo único, entonces paraba mi tiempo con, digamos, leyendo, ¿no? Y dale la lectura. Hasta que un día mi abuelita Hilaria vivía ahí en Cotahuasi, como les digo, y era el año 89 y dos columnas de Sendero Luminoso ingresan al pueblo. Entonces, después de ese ataque, mi abuelita tuvo que venirse acá a la ciudad. Y bueno, ella siempre ha atendido una tienda, ¿no? Entonces, en ese verano pone su tienda y bueno, en ese tiempo los derechos laborales infantiles todavía no estaban bien especificados. Me agarran a mí y me ponen como dependiente, ¿no? Entonces, sin pagos, sin nada. Mientras mis amiguitos estaban dándose vueltas, mataperreaban de lo lindo por las calles acá en el barrio, yo tenía que estar atendiendo a la tienda. Y bueno, mi tío ya estaba estudiando una maestría en Lima, llega a Arequipa y no sé, pero me deja una suerte de intuición para que te entretengas y me deja 100 años de soledad, ¿no? Me pongo a leer, ¿no? Al principio no entendía nada, como sabrán, es un libro que tiene cierta dificultad, ¿no? Pero entre sus eh, páginas yo encontraba historias que mi abuelita, por el lado, como les decía, nosotros somos de la sierra, por el lado de mi papá, somos un poco más de la costa, pero igual, ¿no? En un valle que se llama el Río Grande, ¿no? En un pueblo llamado Iquipí, vive mi familia paterna, y mi abuelo con mi abuela narraban historias, y esas historias a mí me parecían lo más normal. Y el libro de García Márquez que contaba de que si un sacerdote levitaba después de tomar chocolate, que si la guerra de los primos, que si los gallos, que si... Para mí resultaba lo más normal, pero me maravillaba que alguien escribiera de esas cosas, porque en los otros libros que yo leía, especialmente una revista que se llama Selecciones, la literatura era distinta, ¿no? Los autores hablaban de mundos más cosmopolitas, de ciudades más modernas, ¿no? Y yo no leía nada en ese tiempo todavía no había leído nada de indigenismo. Para mí resultaba algo maravilloso que alguien contara las historias de los abuelos de esa manera. No le entendía nada, pero igualito. Entonces, de pronto, terminando el libro, surgió en mí como una suerte de que yo también quiero esta magia, esto es maravilloso, quiero hacer algo. Todavía lo mantengo, es un pequeño libro, Rafael de dibujo. Escribí una pequeña historia en dos amigos, Juan y José. Bueno, se nota que no tenía tanta imaginación para los nombres, ¿no? Pero era una pequeña historia que narraba una pequeña aventura que tenían estos dos personajes y ahí quedó. Yo, yo creo de que en ese momento es cuando se me mete la idea, porque creo que ese momento primigenio en que una persona sale de su zona de confort, ¿no? Para crear algo o intentar crear algo, marca. Y eso no hablo solamente de la literatura, ¿no? De la narrativa, sino en cualquier tipo de arte, ¿no? Como bien
bien saben. Entonces, por eso es de que yo lo marco, ¿no? Obviamente, de ahí hasta empezar a escribir, digamos, de alguna forma ya más formal, tratando de pulir, corregir, bueno, pasaron más una década más o menos, pero ahí está la simiente en la cual yo siento que empezó ese sueño de querer escribir. Como docente de escritura creativa, el arte pues implica cierta disciplina, cierto esfuerzo, ¿no? Coméntanos, ¿la inspiración se busca o consideras que llega en el momento menos indicado? Eh, Claro, ahí yo creo de que nos nutrimos de lo que aprendemos de los demás, ¿no? De los escritores. A veces, por ejemplo, Borges era bien metódico, ¿no? Tenía que leerse un montón de cosas y de ahí recién se sentaba, ¿no? Mario Vargas Llosa es una hormiga, ¿no? Se sienta en la mañana, tiene sus horas, ¿no? Conozco, por ejemplo, autores de acá locales que me cuentan, ¿no? Yo 2 horas al día, esas 2 horas tengo que escribir sí o sí. Yo, para ser sincero, en los momentos más insospechados y menos correctos se me viene la inspiración. Generalmente por el tema de que uno tiene que trabajar, ¿no? Y cuando no era la época de pandemia, aprovechaba el tiempo de viaje en el bus, ¿no? Para que me lleve a mi centro de trabajo, para empezar a divagar de repente con alguna historia. Y si esa historia sobrevivía el día, me ponía a escribirla, ¿no? eh, Me ha ocurrido de que en momentos pues totalmente inadecuados, totalmente para estar pensando en historias, se me viene la inspiración, ¿no? Digamos ahí el reto es que sobreviva el tiempo suficiente para llegar y sentarme y poder escribirlo, ¿no? Porque si es, no puedo decir que tengo un orden para la elucubración de una idea. Todo me puede inspirar, desde una canción hasta una frase. Mi esposa sabe que le paro robando algunas ideas sueltas que de repente manifiesta así una queja de algún político, algo, y de pronto se me prende para escribir, ¿no? El rango de escritura que tengo sí es un poco amplio porque hago desde microcuento, ¿no? Artículo, pero todo me inspira para algo. Entonces, pero lo que sí sé es que tengo que tener el espacio suficiente para pulir ese escrito. Porque algo que sí he aprendido es que si no pulo un texto, si no lo reviso, si realmente no le pongo corazón al acto de darle forma y que encajen las palabras de la manera que yo siento que deban encajar, pero que también transmitan lo que quiero decir, no va a valer y va a quedar, ¿no? Por ahí siempre Pablo Nicoli, que es un gran amigo mío, escritor acá de Arequipa, me decía, ¿no? Si un cuento no se explica por sí solo, ahí quedó, ¿no? Y para eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, pues la inspiración puede venir de todo lado, pero el tiempo de trabajo que le debo dedicar a un escrito tiene que ser el adecuado. Efectivamente, ¿no? Algo que poco se toma en cuenta es la corrección de un escrito, ¿no? Muchos autores pues tienen esa predilección por corregir el texto incluso antes de meterse a imprenta, ¿no? En base a tu experiencia ya de libros publicados, una buena cantidad, eh, qué aprendizaje te ha dejado, por ejemplo, la publicación de tu primer libro, bueno, de uno de tus primeros libros, ¿no? Palo con clavo y Santo Remedio. ¿Consideras que de repente a estas alturas ya de tu madurez literaria merecía un poco más de corrección? ¿Cómo ves ese libro? Sí, yo creo que sí. Antes de publicar especialmente ese libro, ¿ya? Eh, Había escuchado de que Mario Vargas Llosa no le gustaba el libro Los Jefes. Le parecía que fue muy apresurado, ¿ya? Y yo estaba bastante intrigado porque para mí Los Jefes en realidad es uno de esos libros que a mí me encanta. O sea, las técnicas que utiliza ahí son bastantes. He aprendido mucho con Los Jefes. Por eso siempre me pareció raro que dijera eso, ¿no? Digo, bueno, pues uno ama lo primero que hace, ¿no? Después del primer libro de Palo con Clave, dije, no, tiene toda la razón, porque pasan los años, pasaron tres, bueno, el último libro que he escrito es El Equeco y los Deseos Imposibles, con editorial Aleteya, ¿ya? Y Ruan Huarca, que es el editor general,
para trabajar ese libro nos hemos demorado 2 años en realidad, ¿ya? 2 años, ¿por qué? Porque no es que estuviera mal escrito, yo siento que no estaba mal escrito, pero efectivamente la visión del editor es muy importante porque te señala algunas falencias. Y entonces, después de todo ese proceso de 2 años para sacar este libro, vuelvo a releer mi primer libro y digo, Dios, qué tal valor que tuve para sacarlo. O sea, wow. Claro, y de repente por ahí, ¿no?, alguien va a decir, oye, eso no es creerse un poco. No, no es esto, sino que te das cuenta que tus escritos de repente les hubieras dado cierto, ¿no?, giro. Y después, por eso entendí que Gabriel García Márquez tenía esta costumbre. Una vez que el libro entraba a imprenta y estaba editado, no lo volvía a leer. Y explicaba, ¿no?, de que él sufría, porque ya alguna vez lo había hecho y sufría demasiado, porque le empezaba a encontrar tantos errores que lo desesperaba. Entonces adquirió esa costumbre, ¿no? Lo revisaba, pero hasta el último, antes de mandarlo, ya para que vaya a imprenta, y de ahí se olvidaba. Ya no quería revisarlo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Porque de verdad es como que, wow, ¿cómo? Pero nada, yo creo de que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Y yo estoy convencido de que un escritor, hasta el último, creo que no va a estar satisfecho con su obra, ¿no? Y no es falsa modestia, sino de que siempre, siempre se puede mejorar un texto. Es impresionante, pero siempre se puede mejorar un texto, ¿no? No, ese es muy, muy cierto lo que dices, ¿no? Es cuando uno revisa los textos que he escrito cuando era, bueno, un poco más joven, ¿no? Esa premura que se tenía por publicar a veces hacía que mandes el texto y después lo leas años más tarde y digas, sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo escribí o me atreví a publicar eso, ¿no? Efectivamente, creo que es parte del proceso, ¿no? Parte del proceso de aprendizaje. Eh, uno de los, una de las ventajas, se podría decir, algo que nos ha dejado la pandemia es la virtualidad, ¿no? Ha sido pues que muchas ferias de libros, por ejemplo, hayan apostado por ya la virtualidad y ya no haya sido de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras ferias virtuales que se han hecho acá en Sudamérica fue la de Bogotá. Bogotá, pues la feria iba a comenzar la Filbo en abril, y ya pues la pandemia está cerquita, nomás ya los países habían entrado pues en cuarentena y exigió pues en cierta manera que conversatorios, clubes de lectura se lleven de manera virtual. Y uno, como comentas, ¿no?, uno de tus proyectos que ha sido pues muy bien recibido es el Comecuentos, ¿no? Que a lo largo de estos 47 programas que tuvieron el año pasado, ha captado pues este gran interés de los participantes, ¿no? Quiero que nos comentes al público que está nos siguiendo en las redes, cómo nace el proyecto El Comecuentos y por qué el nombre también. Claro, gracias por mencionarlo y también por decir algo que de verdad es en parte doloroso, pero en parte también aprendizaje. El tema de la virtualidad nos está enseñando que lamentablemente el mundo va a cambiar, pero que justamente es nuestra responsabilidad hacerlo de manera que sea productiva, ¿no? En el Comecuentos en realidad nace para una publicación en un diario que se llama El Pueblo, acá en Arequipa, ¿no? Se me ocurrió la idea junto con Herbert Gutiérrez, que es un gran amigo, que siempre me animó también a publicar, ¿no? Justamente él me ayudó mucho para Palo con Claudio y Santo Remedio, y él trabajaba como corrector en El Pueblo, y me dijo alguna vez, ¿no? ¿Por qué no presentas algo, ¿no? Porque escribes, pero también es bueno también publicar algo en algún medio, ¿no? Entonces, nace la idea del Comecuentos por por esto que te contaba, ¿no? De niño yo devoraba y he devorado durante la gran parte de mi vida libros y libros, ¿no? Los devoraba realmente, ¿no? Tengo una anécdota de que cuando por fin saco mi carnet de biblioteca, pero no la de ingeniería, ¿sabes? Porque la de ingeniería, bueno, en ingeniería había unos cuantos libros, ¿no? De literatura que, bueno, por ahí se habían colado. Pero cuando me paso a sociales, ¿no? Para estudiar comunicaciones en la UNSA, ¿no? Me paso de un área al otro área nomás. Lo primero que hice fue sacar mi carnet de biblioteca. Y lo primero que saqué era un libro
que me quedó pendiente de toda la vida. En sexto año, un libro de lectura que se llama Saltamontes. Increíble ese libro porque sacaba extractos de obras universales y uno de los extractos que sacó fue la primera parte, o sea, las dos primeras hojitas, inclusive menos, de La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. Pero eran dos hojitas, ¿ah? Entonces siempre me quedó pendiente esa deuda, ¿no? No, yo tengo que leer ese libro, tengo que leer ese libro. Me meto a la biblioteca, saco el libro, y como todos saben, La Guerra del Fin del Mundo no es chiquito, es un pedazo de libro. Llego a mi casa y me quedé una semana así metido y dándole al libro, sin parar. No lo dejé hasta que no salía así todo ya, creo que estaba re flaco, pero y así, me devoraba los libros, ¿no? Me devoraba los libros. Entonces de ahí sale el juego de palabras con Comecuentos. Salió durante muchas semanas en el pueblo, de ahí se trasladó al semanario Vista Previa, y de ahí aterrizó justamente en la central. Pero llega la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y bueno, todos al sobre, todos a la casa. ¿Qué hacer en esas tardes, ¿no? Entonces, acá en casa, pues no la pasábamos tan mal. Reconozco que hay que decirlo. Muchos no pasamos tan fuerte la pandemia. O sea, el miedo, todo lo que quieras, pero de alguna manera estábamos con privilegios. Todavía había sueldo, todavía había trabajo, ¿no? Pero entonces estás cómodo, sal de tu comodidad, ¿no? Entonces se me ocurrió a mí que, si bien es cierto, yo no podía hacer más que ofrecer lo que yo hacía, ¿no? Yo llevo adelante, como bien han dicho, talleres en la Universidad Católica San Pablo, acá en Arequipa, hace ya más de 5 años. Entonces lo único que, digamos, yo podía ofrecer era eso, de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a leer cuentos todos los días, hasta que ya en entre líneas, ¿no? Me dijeron, oye, mejor hacemos algo más bonito, ¿no? Y que sea semanal. Bueno, ¿qué tal? Ya listo el taller, ¿no? Entonces empezamos a hacer el taller, ¿no? Pero sí un poco desordenado, reconozco, en ese primer momento. Es más, mi hijo, que tiene 10 años, hace diseño. Me diseñó el primer logo, inclusive, ¿no? El logo lo diseñó él, ¿no? Que es un Pac-Man comiéndose un libro, ¿no? Espero que no me cobren regalías, por amor de Dios, los de Capcom, ni nada, ni Nintendo. Pero fue así, ¿no? Llega noviembre, 47 programas, sentimos que ya había cumplido una etapa, ¿no? Pero este año se presenta como, oye, esto va para tiempo, ¿no? Esto va para tiempo. Entonces, teniendo en cuenta de que había tenido repercusión, decidimos, bueno, hagámoslo mejor, mejorémoslo, ¿no? Entonces, no crean, ha sido el tema de que me he tenido que volver a buscar libros de taller, ¿no? Porque la virtualidad es distinta a la enseñanza en vivo. Eso lo estamos aprendiendo los profesores, ¿no? Una cosa es manejar un espacio físico donde puedes desarrollar algunas tácticas, ¿no? El tema de la introducción, ¿no? El cuerpo que se introduce dentro del salón para romper esa barrera, ¿no? Conversar de atrás, de adelante, preguntar, apuntar, llamar, ¿no? Levantar con la mirada a algún chico, hacerlos reír un poco, todo eso que un profesor hace y que muchas veces no sabe el alumno en clase. ¿Cómo lo ubicas en la virtualidad? Es bastante interesante porque tienes un espacio reducido que es justamente esta dimensión de la cámara, ¿no? Y ese es tu espacio. Tienes que aprender a jugar con diapositivas, y las diapositivas ya no pueden ser aletargantes, ¿no? Tienen que ser dinámicas. Entonces, todo eso es lo que vamos a presentar ahora, renovado, como digo, el Comecuentos. Esperamos tener eh, unos 40, me estoy poniendo como tema de unos 40 programas. ¿Por qué? Porque siento de que en esos 40 programas vamos a poder desarrollar un taller de creatividad para que las personas que lo vean puedan escribir, independientemente si escribiste antes o no, adolescente, joven o de 80 años, 90, no importa, no hay límite de edad, pero dando las herramientas suficientes para que se pueda construir un escrito. Y todavía queremos apuntar un poco más. Queremos hacer ciencia ficción, horror, realismo mágico, terror, fantasía, que son temas a veces que no se desarrollan en talleres, ¿no?
Generalmente hacemos talleres de poesía, que está muy bien, talleres de realismo urbano, autoficción, que está bastante de moda hoy en día en Lima, qué sé yo. Pero a veces la ciencia ficción, la fantasía, el realismo mágico se pierde, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ofrecer la lectura también de un pequeño cuento o inicio o extracto basado justamente en esos libros que te decía, Cortaviento y Saltamonte, ¿no? Editorial Santillana, que ya están desfasados, digamos, pero yo creo que aportan mucho. Y una recomendación literaria. ¿Desde dónde? Desde lo que a mí me gusta, me gustó de chico, ¿no? Porque yo creo que las recomendaciones literarias siempre parten o son más honestas de aquello que te gustó y de aquello que no, ¿ah? Porque también hay libros que no, por más de que sean las grandes obras, a ti no te gustaron, pues, ¿no? Entonces, pero las cosas que sí te gustaron, que sí te emocionaron, las recomiendas con mayor ardor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a presentar en el Come Cuentos todos los viernes, 7 de la noche, por Entre Líneas Cultura, ¿no? Y algunos otros canales más que también nos están abriendo a la puerta. Y bueno, lo único que me queda es invitarlos y gracias más bien, pero claro, esto no termina todavía, ¿no? Pero bueno, la invitación ya está hecha también para participar. Algo que ha mencionado es el hecho de que estamos compartiendo, en este caso, has compartido algo que tu trabajo, ¿no? Como es el hecho de dictar una clase de escritura creativa. Durante pandemia, por ejemplo, algunos cineastas soltaban sus películas para que este encierro, en cierta manera, pues sea un poquito más llevadero. Y lo que tú has hecho es algo admirable, ¿no? Has compartido, has visto la oportunidad de compartir tu talento, en este caso, y darlo pues a la población, ¿no? Como es el Comecuento, ¿no? Y como digo, ¿no? Ha sido muy interesante el hecho de que a lo largo de 47 programas que exige realmente pues una preparación previa, exige la selección de textos, exige pues una serie de mecanismos para llevar adelante ese proyecto, ¿no? Yo desde acá pues reconozco y felicito ese proyecto como es el Comecuentos. A la vez viene lo siguiente, como todo proyecto te va a traer algunas experiencias, ¿no? No sé, de repente, ¿qué experiencias te ha traído ese taller? De repente uno de ellos es que el hecho de que efectivamente no es lo mismo dictar una clase de manera presencial que de manera virtual. El hecho del desplazamiento, de repente alguna ocurrencia que se le ocurre a un estudiante en clase presencial, no es lo mismo que la virtualidad, ¿no? ¿Qué experiencias te ha traído ese taller, este proyecto Come Cuentos? Ya quisiera contar dos aspectos. Uno, el primero, con los talleres formales en la universidad, que me dieron, digamos, la posibilidad de reforzar lo del Comecuentos, ¿no? Pero en los talleres virtuales yo me di cuenta de algo que creo que les está pasando a todos los jóvenes, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante ahorita incentivar el arte con una mayor fuerza que antes. El ser humano no está hecho solamente para trabajar, estudiar, matarse haciendo las cosas del día a día y después tratar de buscar dónde distraerse, ¿no? Justamente antes de entrar a la presentación estábamos hablando justamente con Lucía de eso, ¿no? El ser humano ha buscado el arte de alguna manera para distraerse en este tiempo, ¿no? Y por una falta de haber, digamos, profundizado en las artes, y eso, bueno, es una falencia general, no vamos a hallar culpables, pero estaba presente. Por una falta de búsqueda a profundidad en las artes y la cultura, muchos no han tenido qué hacer en este tiempo, ¿no? Teniendo a la mano herramientas geniales, ¿no? El cine, como has dicho, ¿no? Han liberado obras. Acá en Arequipa mismo también había gente de teatro que empezó a liberar sus obras, empezó a hacer stand-up, por ejemplo, por manera virtual. Había un montón de cosas, pero la gente seguía, o los jóvenes también en mi taller, decían, pero no hay mucho que hacer, profesor. O sea, ver películas de consumo masivo, series de consumo masivo, que tampoco está mal, porque detrás de ellos hay artistas, pero sí se me logra entender, ¿no? No había este balance que te nutra. Antes lo hacía saliendo a la calle, haciendo un montón de cosas. Entonces yo sentía que los jóvenes tenían esa dificultad. Entonces me provocó a mí hacer cosas creativas que de verdad pueden parecer hasta medias raras, pero por ejemplo, en este espacio de acá,
¿no? Porque acá dicto también mis clases, ¿ya? En este espacio de acá, donde está el libro, colocaba un juguete, ¿ya? Colocaba un juguete durante las clases, ¿ah? Siempre cambiaba el juguete, ¿ya? Que, bueno, me lo pedía prestado de mi hijo, ¿no? Eso. O colocaba a veces cortos, ¿no? A veces me tenía que ayudar con un corto, ¿no? Para que no se me duerma. O estar ahí haciendo preguntas, debates. Me tenía que andar revisando las series que hoy en día miran los chicos o hasta TikToks, los reconozco, para poder hablar con ellos y tratar, no para parecer un chaborruco, ¿no? Como se le denomina, o un viejo reptiliano, como no sé, es que la palabra es media fuerte, ¿ya? Ustedes ya saben a qué me refiero. No para parecer eso, sino para tratar de encajar un poco con ellos y jalarlos a mi lado, ¿no? Porque siempre terminaba con con un tema de la literatura, una comparación, qué sé yo. O sea, he tenido que duplicar mis esfuerzos para tratar de captar su atención en este pequeño cuadrado que tengo, ¿no? Lo de los juguetes me funcionó porque siempre había uno que por ahí quedaba intrigado, ¿ya? Y siempre preguntaba por ahí después de la, ¿no? Pero profesor, yo tengo eso, que eso, el otro. Porque una cosa de las que tenemos problemas en la virtualidad con los chicos en la educación es de que utilizan varios medios para desconectarse. Antes el profesor tenía que estar diciéndoles, cállense, cállense, cállense. Ahora tenías que estar diciendo, ¿me escuchan? Están ahí, por favor, hablen, cuenten chistes, no importa, por favor, moléstenme, pónganme chapas. Entonces, eso primero, ¿no? Aprender a captar la atención. Y lo segundo, ya en las experiencias en el Comecuento, yo pensé de que eso también me iba a servir, ¿no? Ya todo, y de pronto me encuentro con otra cosa. Y es de que en redes sociales es mucho más fácil perder la línea. Se dice de que 5 minutos bastan para que una persona esté atenta a algo y de ahí cambia a otra cosa, ¿no? Pase la pantalla, jale para arriba y se ponga a ver otra cosa, ¿no? ¿Qué tan difícil fue? Y yo la experiencia la tuve, ¿no? Porque empezaba bien con 25, 30 personas y de pronto llegaba a la media hora y ya notaba de que ya me quedaban 15, ¿no? Tenía que estar motivando para poder que entreguen los ejercicios, ¿no? Ahí también me di cuenta de que no es lo mismo un ejercicio que tú dejas en un taller donde sí o sí lo tiene que cumplir el alumno, ¿no? Porque si no, jalao, que en libertad ejercer un ejercicio, ¿no? Fue frustrante para mí, ¿no? Porque dejaba un ejercicio y a la otra clase, oye, nadie lo hizo, ¿no? Nadie lo hizo. ¿Qué pasó, no? Entonces también reformular un poco las formas creativas, cómo la gente puede engancharse a un ejercicio, ¿no? Y bueno, personalmente lo que me gustó fue conocer a varios chicos que siguen el taller, ¿no? Y que se han alentado a sí mismos a participar en concursos. Después, ¿no? Del Comecuentos, me solicitó este profesor, creo que voy a participar en tal concurso, ¿qué necesito? Bueno, yo le, conocer a todo el jurado. No, mentira, no, sino, ve por acá, escribe por acá, ¿no? Y ya, ¿no? Eh, Aprovecho para felicitarte, Franz, por lo del BUA. Bien, 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 de verdad. Ha sido ha sido muy fuerte, yo sé, acá en Arequipa ha sido muy fuerte. Y yo estoy contento, ¿por qué? Porque muchos de los que participan en el taller me piden consejos para concursos. Y como tú sabes, el tema de participar en concursos es importante, no para ganar siempre, ¿no? Sino para pulir tus trabajos, para medirte, ¿no? Para hacerte un termómetro contigo mismo, para pulir pues, un montón de cosas. Entonces me queda esa satisfacción. Espero que esta nueva etapa también sirva para quien lo siga. Y bueno, como tú sabes, quien apuesta por el arte muchas veces tiene que saber de que no lo debe hacer esperando recibir algo a cambio, porque si lo haces te vas a sentir mal, porque muchas veces tú crees de que el merecimiento va a venir por un lado y no es así. A veces viene el merecimiento de alguien que te dice, oye, te escuché una vez, me sirvió y mira, ahora tengo esto, ¿no? Ahora escribí esto. Y de quien menos lo esperas, ¿no? Así es de que yo creo que cuando uno se mete a estas cosas, debe saber de que lo va a poner el alma, vida y corazón, pero hazlo porque vas a dar algo, no por esperar recibir algo, ¿no? Eso sí, ya lo tengo muy en claro y al contrario, ¿no? Agradezco estos espacios para poderlo difundir y para poder dar a conocer un poco de lo que hago, ¿no?
Sarco, es totalmente cierto lo que dices. El hecho de hacer arte, difundir un poquito la pasión, ¿no? Que nos gusta, implica sacrificio, ¿no? Y muchas veces no es recompensado. Sin embargo, creo que como artistas, lo que se busca es eso, ¿no? Hacer lo que nos gusta y pues si es que se puede compartir con los demás, mucho mejor, ¿no? Y estoy seguro que más adelante alguno de los alumnos que has tenido en los talleres, pues es así, ¿no? Te lo agradece, te da una llamadita telefónica, ¿sabes qué? Me ha servido, pues, en los consejos. Profesor, acá tengo mi primer libro publicado. Entonces, ahí está la satisfacción de un artista, ¿no? De un profesor. Y ya para ir cerrando, el tiempo es bastante corto, Sarco. En base a la experiencia, ya varios años dictando, pues, los talleres de creación, ¿cuáles son los errores más frecuentes que encuentras en los jóvenes narradores? De repente hay algunos errores que son muy recurrentes y que podrías decirnos, y bueno, superar, ¿no? ¿Cómo se puede superar esos errores? Bueno, el más grande son los horror gráficos. Yo de verdad, sí, yo de arranque, ¿no? Los horror gráficos son terribles porque le da uno horror. Se lo digo con sinceridad. Es que uno ya sabe cómo está la situación. Entonces, es ahí cuando uno comprueba de que la lectura no solamente es para entretenerte, sino que te da palabras, ¿no? Entonces, mientras más lees, más palabras, más correcciones tú mismo te haces, ¿no? Bueno, la ortografía, lamentablemente, desde que utilizamos la tecnología del Word, nos ha hecho un gran daño, ¿no? Y es que creer de que el corrector nos va a ayudar, ¿no? Una de las cosas que yo en mis talleres es que los hago escribir a mano. Y es genial, te juro. Bueno, ahora en la virtualidad, pues ya tampoco seas tan malo, ¿no? También para corregir, ay Dios mío, ¿no? Pero en los talleres normales los hago escribir a mano. Y ahí te das cuenta, pucha, de que cuánto daño nos hace el Word, ¿no? El Word nos crea la ilusión de que escribimos bien. Y no es así. Entonces, lo primero es el tema de la ortografía. Pero dentro de eso hay algunas cosas que sí yo siento que los jóvenes escritores o las personas que empiezan a redactar tienen. Y es el mal uso de la tilde en los verbos. Aunque no lo creas, siempre termino diciendo esto, ¿no? Recuerden, queridos alumnos, que la gran mayoría de verbos agudos en pasado y en futuro llevan tilde. Por amor de Dios, métanle la tilde, la tilde, la tilde. Y otra de las cosas, la repetición de palabras. Tú eres poeta, tú lo sabes. El poeta trabaja para que cada palabra encaje, ¿no? Y tiene un significado. Tú le cambias una palabra en un poema y cambia todo, ¿no? Esa es alquimia, ¿no? En narrativa, las ideas son las que pueden cambiar por una palabra. Pero el problema es de que tenemos un vocabulario, y lo sabemos, de uso tan reducido para un idioma que tiene un montón de palabras, que ese es el mayor de los errores. Tratan de reducir todo a 700 palabras de uso común y yo creo que no es justo, no es justo. Entonces, por eso los animo siempre a buscar mayores significados o sinónimos, ¿no? Porque, por ejemplo, te encuentras en un texto que lo repiten el nombre del protagonista 450 veces. Es más, debes acordarte de un meme, bueno, se convirtió en un meme, un escritor que ganó un premio y que en su primera página el había se repetía 15 veces, o sea, quería agarrarlo a cocachos, al editor, al corrector, a todos, ¿no? Porque no es un buen uso. Una cosa es la repetición de efecto, ¿no? El golpe constante que da una palabra en un texto que te significa algo, que eso es una técnica, y otra cosa es andarme repitiendo a cada rato el tipo de ojos azules, el tipo de ojos azules, el tipo de ojos azules, ya te quiero agarrar. Entonces, y otro de los vicios que sí he notado son los párrafos largos. No dan respiro. Tenemos que aprender más el uso de la coma, del punto seguido, del esto, ¿no? Algo que me repetía mucho mi editor, el señor Carlos Meneses, ¿no? Director de Diario del Pueblo ahora, él decía, ¿no? Ideas cortas, saque todo el hueso, déjeme la carnecita, señor, me decía así, ¿no? ¿Por qué? Porque para decir algo muy corto, ¿no? Se van por las hipérboles, ¿no? O sea que enorme, cuando a veces el texto lo que requiere es ser más directo, irte a la acción.
Y otra de las cosas que yo sí recomendaría para los escritores es que le den oportunidad al diálogo. A mí, de los libros que leo, siempre lo que más me llama o busco son las partes donde los personajes dialogan, porque ahí se nota mucho el trabajo que se puede hacer para darle una voz propia al personaje, ¿no? Es genial cuando tú encuentras diálogos donde puedes decir, ah, este es de tal región. Es más, en libros peruanos es chévere porque sin darse cuenta, algunos escritores dejan esa impronta y uno dice, ah, este es del centro, este es de la selva. Bueno, más significativo cuando son de la selva. Este es del sur, este es limeño, ¿no? O sea, le da cierta riqueza, le da una mayor riqueza cuando el personaje habla y puedes identificarlo con una voz propia. Así es de que animo mucho yo con el tema de los diálogos y creo que muchas veces falta porque presentan choclones muy grandes de texto que a veces uy, son difíciles de digerir, ¿no? Pero eso se logra con constancia, con hallar tu propia voz, herramientas, leer, definitivamente, leer. Efectivamente, una de las recomendaciones o las sugerencias que se le puede dar a las personas que están en el proceso de escribir o que ya quieren dedicarse un poquito a la escritura es la lectura, ¿no? La lectura es fundamental para aprender a escribir. Muy bien, esa ha sido la conversación, pues, con Sarco Medina, director, pues, de este proyecto interesante como es el Comecuento, ¿no? Muchas gracias, Sarco, por tu participación y sobre todo por las ganas que le pones a este proyecto como es el Comecuentos. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, César, Lucía, todo el equipo. De verdad sé que este es un esfuerzo que están haciendo ustedes, es meritorio y agradecerles esta oportunidad también. Y bueno, nos vemos todos los viernes, como repito, a través de Entre Líneas Cultura a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Sarco. Ya todos anotando la fecha, bueno, los días y la hora de este gran proyecto. Recuerda que pues nosotros vamos a continuar con esto hasta el 5 y que este video se va a quedar grabado para que ustedes puedan conocer y repetir y compartir con los que tal vez quieran dar el mensaje de escritura, si escriben, o por ahí, si quieren entrar al taller también, mándenselo, compártanlo, que está muy interesante. Muchísimas gracias. Nosotros cerramos esta actividad y vamos a, en unos minutos, comenzar con otra presentación del libro bastante interesante. Muy buenas tardes. Hasta luego.